Bienvenidas al curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Vamos a realizar la novena sesión, por lo cual queremos aprovechar de invitarte a suscribirte a nuestro canal de noticias y a nuestro Twitter por el www.mujeresmigrantesbarcelona.com. Unas palabras de animación para animar y motivar, dar siempre lo que tienes, lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Vamos a comenzar a ver la gestión auxiliar de la correspondencia y de la paquetería en la empresa. Dentro de los contenidos, hoy en esta sesión vamos a hablar sobre la comunicación escrita en las empresas públicas y privadas. En la sesión siguiente, que será la número 10, la gestión de la recepción y preparación de la correspondencia. En la sesión 11, embalaje, empaquetado y gestión de la salida de la correspondencia. Objetivos: realizar el apoyo a la gestión de la correspondencia interna y externa, convencional o electrónica, y de la paquetería de forma rápida y eficiente, así como siguiendo las instrucciones recibidas a fin de distribuirla a quien corresponda. Cotejar y registrar documentos comerciales, administrativos, de tesorería u otros del ámbito de la organización, siguiendo las instrucciones recibidas a través de las aplicaciones informáticas específicas o genéricas, a fin de asegurar la fiabilidad de la información. La comunicación escrita en las empresas públicas y privadas. Dentro de las funciones en que se basa una buena redacción, sería de transmitir un mensaje claro, concreto y directo, además de sencillo y comprensible. Debemos ajustar el mensaje al receptor, evitando el uso de las demasiadas palabras técnicas, evitar el exceso de información, y la forma y tono de emitir el mensaje deben ser las más adecuadas. Debemos evitar añadir comentarios personales sobre nuestras impresiones o percepciones, ya que pueden ser distintas a las del receptor y podemos distraerlos cuando capta el mensaje. Por lo que debemos tener en cuenta que el mensaje debe ser comprendido en toda su dimensión y que lo recibido a veces es diferente a lo que deseo decir o a lo que deseamos transmitir. ¿Qué entendemos por comunicación? Por lo tanto, para poder tener una comunicación específica y eficiente, la repercusión del mensaje que transmitimos deberá de cómo se recibe y se entiende. Es importante que adaptemos siempre el nivel de la información del mensaje a esas necesidades del receptor y que la cantidad de detalles que incluyamos en el mensaje dependerá de los conocimientos que tenga el receptor sobre el mismo. Es decir, si emitimos un mensaje muy técnico y la otra persona no tiene el mismo nivel técnico, no va a comprender el tipo de lenguaje que estamos utilizando. Por lo tanto, el mensaje llegará con distorsión o no llegará correctamente. Por lo tanto, una llave mágica o una llave muy importante es no caer en el error de pensar que el receptor va a entender el mensaje de antemano, ya que debemos tener en cuenta las diferentes interpretaciones que puede realizar una persona sobre un mismo mensaje. ¿Cómo comprender y entender la comunicación en un panorama europeo donde tenemos culturas diferentes, también idiomas diferentes, edades y generaciones distintas, códigos culturales diversos, así como la resistencia a la diferencia o a la persona diferente? Los elementos de la comunicación podemos ver que son el emisor, que es la persona que transmite el mensaje, y el receptor es el que recibe el mensaje. También hay un mensaje específico que tiene diferentes canales de cómo transmitir. Y hay una respuesta del receptor frente a ese mensaje que hemos transmitido. Elementos en el proceso de comunicación. Como hemos hablado, podemos definir que el emisor es quien codifica el mensaje y lo transmite al receptor, de forma que éste pueda entender la información transmitida. Existe un canal. Es el soporte por el que viaja el mensaje desde el emisor hasta el receptor. El mensaje,
Hace referencia a la información enviada. Es el contexto del mensaje propiamente dicho. Además, el canal puede tener también un soporte, tiene un soporte, ya que los diferentes canales de comunicación escrita, por ejemplo, puede ser la carta, el correo electrónico, el informe. Por lo tanto, el canal es el conducto medio físico por el que llegará el mensaje al receptor. Por ejemplo, una carta. El soporte, que sería el papel, ya que el contenido que queremos transmitir está escrito en él. También como soporte pudiésemos decir a nivel de tecnología que puede ser tener internet y tener un computador para poder realizar ese mensaje escrito. El canal sería, por ejemplo, si es una carta escrita, correos o cualquier otro medio a través del cual llegue la carta. El canal, si lo hacemos por internet, puede ser, por ejemplo, un correo o lo que llaman correo electrónico o email. Por lo tanto, tenemos que entender y tener muy claro las características y los elementos que conforman la comunicación. Existe entonces un emisor, ese emisor transmite ese mensaje que a su vez va a tener un canal, ya sea escrito, oral, no verbal, y un código. Un receptor que es el que va a recibir ese mensaje. Y después ese receptor va a dar una respuesta. Y después puede haber otra respuesta. Esto se denomina feedback. Además que todo un mensaje tiene un contexto. En este caso, el contexto de una empresa, de una oficina, en un país determinado, en una región determinada y en un contexto de mercado determinado. Podemos entonces definir al receptor como la persona que recibe el mensaje. Debe decodificarlo e interpretar esa información que el emisor le envía. Entonces, los códigos que serían, hace referencia a los signos, símbolos y reglas del lenguaje utilizado por el emisor para transmitir su mensaje de forma que éste pueda ser comprendido por el receptor. El feedback. Decimos que existe feedback, que es un término en inglés, pero en realidad en castellano es retroalimentación. Cuando se produce respuesta por parte del receptor a través de la cual el emisor puede verificar la comprensión adecuada o inadecuada de su mensaje. El contexto. Hablamos de la situación espacial, como lo acabamos de explicar, y temporal, en el que tiene lugar la comunicación. También hace referencia al entorno lingüístico y sociocultural que rodea a este proceso comunicativo. Te proponemos para este inicio de esta lectura 3 actividades. La primera actividad, que habla sobre la tecnología de la información. Es una reflexión y un análisis que queremos que tú hagas. La tecnología de la información hoy en día nos ayudan a comunicar o nos incomunican. ¿Tú qué piensas? Por lo tanto, es una reflexión y análisis que vas a hacer de una forma particular, de una forma en base a tus propias experiencias, y escríbenos un email y cuéntanos qué es para ti y de qué forma te comunica o te incomunica las tecnologías de la información. También tenemos una segunda actividad. Cuéntanos tu experiencia. ¿Las app son sencillas de utilizar? Las aplicaciones tecnológicas que podemos encontrar en el móvil, que pueden ser, por ejemplo, juegos, formas de hacernos fotografías. Tenemos una de las aplicaciones más famosas, que es el WhatsApp, que también es una forma de comunicación y es una forma de transmitir ideas, así como documentos y fotografías, por ejemplo. Pero existen otras aplicaciones en el uso de esa tecnología. Estas aplicaciones, llamadas en su acrónimo o sigla apps, son sencillas para ti de utilizar.
Cuéntanos sobre eso. Mándanos un email y dinos si para ti son sencillas de utilizar. La tercera actividad es la lectura que va de la página 101 a la página 103. Realiza un mapa conceptual con los tipos de cartas más usuales y sus características. Podemos entonces encontrar esa actividad en nuestro texto de lectura, que está en la página que acabamos de decir. En la página 101, aquí lo vemos, los estamos viendo. Tipos de cartas comerciales y documentos administrativos. Por lo tanto, haznos un mapa conceptual con este material. Cartas de respuesta a la solicitud, cartas de reclamación, etcétera, con sus características más principales, las principales que tú veas. Por lo tanto, aquí sí es necesario que lo hagas en una hoja aparte, nos envías la fotografía, preferiblemente nos envías la fotografía por email. Entonces podemos ver que tenemos tres actividades. La primera es una reflexión y análisis. Nos puedes mandar, si quieres también, si te va mejor, escribirlo y luego nos los envías a través de una fotografía por email o por el WhatsApp. Para ti, ¿cómo nos comunica o nos comunica la tecnología? Por eso es una reflexión particular y un análisis. Y la segunda actividad es que nos cuentes tu experiencia sobre las aplicaciones. ¿Son sencillas para ti o no? Y la tercera actividad es en una hoja aparte, como lo hemos hecho en otras oportunidades, de la página que te acabamos de mostrar en el texto que estamos leyendo, de la página 101 a la 103, en donde vas a hacer un mapa conceptual con los tipos de cartas más usuales y sus características más fundamentales. Las formas de comunicación escrita las podemos definir como los signos gráficos que escribimos y creadas a partir de unos códigos lingüísticos de mayor complejidad, que son los sistemas de representación básica, pictogramas, ideogramas y el sistema alfabético, el abecedario de una lengua, el abecedario de un idioma determinado. Entonces vamos a ver que la comunicación escrita es la forma en que se expresa con palabras y oraciones en forma de texto. Yo he hecho aquí mi mapa conceptual. Entonces, la comunicación escrita la componen, el emisor y el receptor. Es la que elabora en el emisor y produce en forma de texto. El receptor es el que lee, interpreta la lectura de ese texto que hemos escrito. Y ambas se caracterizan de reflexiva, organizada, elaborada y lógica, es diferida y permanente y se usan letras, los signos de un alfabeto, de un idioma determinado. Vamos a ver que existen diferentes comunicaciones escritas. Carta, entonces la carta puede ser una solicitud o una circular, que se puede dividir la circular como un informe, un folleto o un memorándum, y que para realizar un memorándum seguramente habrá que de haber realizado un acta, o lo que se llama aquí un oficio, y que luego ese oficio se puede publicar, depende si es un organismo público, lo publica en los boletines oficiales, y hay un manual de procedimientos. Hay una convocatoria y un reporte. Esos son los diferentes tipos de comunicación escrita que podemos encontrar dentro de los frecuentes en una empresa, ya sea privada o ya sea pública. También existen otros documentos administrativos y son la instancia, el recurso, la declaración, el oficio, el certificado, el aviso, el informe en la empresa,
la memoria, la convocatoria y el acta. De esto a futuro vamos a ver un poco más. Para finalizar la sesión de hoy, los pequeños intentos repetidos completarán cualquier objetivo. Por lo tanto, nos vemos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego.